Entonces, Aristóteles plantea que la riqueza va más allá del dinero, ¿verdad? Que es necesario el dinero para vivir, que lo necesitamos para el intercambio, porque si ustedes tienen una vaca y yo solo tengo 1 kilo de arroz, pues yo no les voy a intercambiar la vaca completa. O ustedes no pueden cortarle una pata a la vaca y darme la pata de la vaca a cambio del arroz, ¿verdad? Entonces, que surgió como una necesidad en las sociedades. Sin embargo, ¿qué pasó? Él decía que no era posible que el dinero generara más dinero, ¿verdad? Entonces, que prácticamente lo que se estaba haciendo era usura. ¿Verdad? La gente que se dedicaba al comercio y que no generaba sus propios recursos, ¿verdad? O sus productos para cambiarlos, lo que estaban haciendo era usura. Entonces él decía que la usura se debía condenar, ¿verdad? Que no era posible que alguien se hiciera rico a costa de que alguien produce, se lo cambia por dinero y que luego usted vaya y le cobre a otro un costo más alto, ¿verdad? Un precio más alto. Entonces yo hoy le compro a Carol 1 kilo de frijoles en 300 colones, pero yo luego llego y los vendo en 700. ¿Verdad? Entonces él condenaba esa parte del comercio que decía que no es posible que la gente se haga rica, ¿verdad? O que tenga más dinero a costa de que otra persona realice el trabajo, que esa usura debía condenarse. Y se dice que por muchos años fue condenada también desde la iglesia. Sin embargo, llegó un momento en el que la iglesia empezó a cambiar la forma en que se rezaba el Padre Nuestro y se eliminó la parte donde decía que perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Verdad? Entonces, como que ahí detrás de todo el tema del dinero hay cierta especulación. Pero básicamente, ¿verdad? Después de esto, de lo que nosotros conocemos como dinero, o el dinero que nosotros utilizamos, tiene básicamente 3 funciones, ¿verdad? No es solamente el intercambio. Entonces, ¿qué sucede? La primera función es la unidad de cuenta. Cuando ustedes llegan al súper y preguntan cuánto vale una Coca-Cola, ¿qué les dice? O cómo se expresa el valor de esa Coca-Cola. Giancarlo. Hola, en colones. En colones, ¿verdad? Usted llega y le pide cualquier cosa a la persona del súper o de cualquier lugar y le dice, vale 3,000 colones, 5,000 colones, ¿verdad? No le dice, vale 3,000 y ustedes se quedan ahí como pensando, ¿3,000 qué? 3,000 zapatos, 3,000 papas, 3,000 chayotes, ¿verdad? Entonces, el dinero tiene una función de ser unidad de cuenta, que es que podamos entender cuál es la expresión que nos están dando en términos de cantidades. Después, la que todos normalmente conocemos, que es ser medio de cambio, ¿verdad? Si nosotros ocupamos unos zapatos, pues llevamos dinero, compramos los zapatos, la persona que nos vendió los zapatos utiliza ese dinero para comprar arroz, el que nos vendió el arroz lo utiliza para comprar papas, etc. ¿Verdad? Entonces el medio de cambio es como la parte más fácil del dinero. Y lo otro es que el dinero tiene una función de valor o depósito de valor en el tiempo, que está asociada prácticamente con la parte del ahorro, ¿verdad? Entonces, si ustedes en economía se les llaman consumidores pasivos y consumidores activos, ¿verdad? Entonces, los consumidores pasivos prácticamente son los consumidores que se van gastando el dinero que tienen ahorita y además piden prestado, ¿verdad? Entonces usted prácticamente está reduciendo su consumo futuro, porque si usted pide prestado ahorita, ¿qué va a pasar a futuro? ¿Verdad? Usted va a tener que agarrar una parte de sus ingresos o de su renta, como se le llama en economía, para cubrir lo que usted se comió hoy, ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema de depósito de valor, que se supone que nosotros deberíamos tomar parte del dinero de nuestro ingreso, de nuestra renta, para el consumo futuro, ¿verdad? O sea, por medio del ahorro, por medio de la inversión. Ustedes tienen las dos opciones. Según fuentes que se utilizan, ¿verdad? Hay libros que uno encuentra ahí, dicen que lo ideal sería que ustedes ahorren al menos o inviertan al menos el 10% de sus ingresos, ¿verdad? Mensuales. Entonces, ustedes deberían tomar siempre una partecita. Cuando no se puede el 10%, ¿verdad? Pues se justifica, sobre todo en estos tiempos de COVID,
pero una partecita de nuestro ingreso siempre lo deberíamos ahorrar y ahorita vamos a ver por qué. ¿Les queda un poquitito entendible? ¿Les queda clarito por qué o cuáles son las funciones del dinero? Con el tema del dinero se viene un asunto importante, que es el pago del impuesto. Y pues esto tenemos que tomarlo en cuenta porque si bien fue hace que ya como 2, 3 años que se implementó en Costa Rica, pues ha traído controversias, ¿verdad? Alrededor de qué ha sido lo que ha o cuánto se han encarecido los precios con la entrada en vigencia del impuesto al valor agregado. ¿Qué sucede? Bueno, el impuesto al valor agregado simplemente fue un cambio que se hizo en muchos de los impuestos que ya se cobraban. Antes nosotros pagábamos el impuesto, ¿verdad? Y se le llamaba el impuesto general sobre ventas. Y todo el mundo lo tenía. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, cuando el Ministerio de Hacienda viene y hace el cambio, la idea era simplemente que se hiciera el cambio en el nombre del impuesto. Pero adivinen qué hicieron muchos productores y gente que se dedicaba a la comercialización. ¿Qué hicieron con los precios en ese momento? ¿De qué se empezó a quejar la gente? ¿Que con el IVA qué? De los altos precios, ¿verdad? En general, llegaban ustedes a cualquier parte y ahora le decían, es que ahora tiene que pagar el 13% del IVA. Cuando en teoría, muchos de estos lugares ya lo tenían incorporado, ¿verdad? En sus precios y lo único que tenían que hacer era el cambio en el tiquete que le dan a uno. Entonces, se aprovecharon, podríamos decir, ¿verdad? De la ocasión para incrementar los precios y decirle al consumidor, no, es que ahora, si usted no quiere que yo le cobre el IVA, tiene que pagarme en efectivo. ¿Verdad? Entonces, parte importante de esto es que sepamos qué bienes afectó y servicios afectó el IVA y cuáles ya estaban contemplados. Se dice que a nivel de bienes, prácticamente todos ya estaban incluidos o estaban tasados con el impuesto al valor agregado, el impuesto al general sobre ventas, ¿verdad? Entonces, la canasta básica tributaria de consumo la define el MEIC, ¿verdad? Y pues esto fue uno de los importantes ajustes que se hizo, donde a partir de julio del 2020, toda la canasta básica se empezó a cobrar un 1%, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver en las facturitas del súper que ahora uno va y le cobran por los artículos de la canasta básica que define el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, un 1% adicional. Se supone que este impuesto se va a llevar hasta un 4%, ¿verdad? Entonces, vamos a esperar que en los próximos años habrá que ver si con todo el tema del COVID se van a hacer los ajustes, pero se va a llevar hasta un 4%, ¿verdad? En los productos de la canasta básica tributaria, que no es lo mismo que la canasta básica alimentaria. La canasta básica alimentaria es una canasta de bienes y servicios que define el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para la alimentación de las personas, ¿verdad? La canasta básica alimentaria está definido en términos de calorías y de cuestiones que ocupa el cuerpo, ¿verdad? Más allá de si a usted le gusta el arroz o los frijoles, de cuestiones que ocupa el cuerpo para funcionar de manera adecuada, ¿verdad? Entonces es todo un estudio que realiza el INEC y no está relacionada con la canasta tributaria que establece el MEIC. Entonces, bueno, ya prácticamente, ¿verdad? A partir de julio del 2020 empezamos a pagar el 1% sobre los productos de la canasta básica y algunos otros insumos. En la parte de servicios, ¿qué sucedió? Bueno, en la parte de servicios sí hubo un cambio significativo. ¿Por qué? Les hago una consulta. En 1900, digamos, de 1960, para hacerlo así cerquita, al 2000, ¿cuáles eran las principales actividades que se generaban en Costa Rica? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se acuerdan de estudios sociales? ¿Qué era lo que se hacía en Costa Rica en esa época? A la producción agrícola y ganadería. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ahí hay otro asunto. Desde una perspectiva ahí que se llaman teórica de la economía, que se llaman los mercantilistas, ellos decían que los fisiócratas, perdón, que la única forma de generar o
que alguien pudiese ser productivo es cuando lo que obtenía lo obtenía de la tierra y que eran las únicas personas que se les debía cobrar impuestos, ¿verdad? Porque lo demás prácticamente no tenía valor para ellos. Entonces resulta que en esa época se establecieron impuestos, sobre todo a la producción agrícola, ¿verdad? A lo que conocemos como el sector primario. Y si ustedes ven, ¿verdad? En Costa Rica, pues podríamos decir casi que hasta el 2000, la producción era, como decía Jordan, completamente agrícola, ¿verdad? La gente se dedicaba a la producción de maíz, de arroz, frijoles, a la producción de carne, etcétera. Entonces, esas eran las personas que estaban tasadas, ¿verdad? Con el impuesto general sobre ventas. ¿Qué sucedió a partir del 2000? ¿En qué servicios? ¿Pero qué? ¿Dónde es muy fácil que la gente, perdón, encuentre trabajo cuando tiene inglés? En Costa Rica se ha dado un cambio a nivel de la composición del sector económico. Entonces, la gente ha pasado de trabajar en el sector primario, ¿verdad? Que ahora muchas de las cosas que nosotros comemos son importadas de China. Vemos que traen aguacates de México, que traen arroz de Argentina, etcétera. Y se ha dedicado más al sector servicios. Entonces, ¿qué sucedía? Los sectores que más ingreso estaban generando a la economía no estaban tasados con los impuestos, ¿verdad? Entonces no pagaban impuestos en algunos casos. Entonces, con el impuesto al valor agregado, lo que viene es a tasarse algunos servicios que estaban excluidos del pago de impuestos. Y resulta que el impuesto al valor agregado finalmente, ¿verdad? Lo termina pagando el consumidor final. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, ustedes van donde el doctor y el doctor les dice, es tanto más el IVA. A ustedes les toca pagar el IVA. Si ustedes van a un gimnasio, les van a decir, son 30,000 más el IVA, ¿verdad? Entonces, ese costo del impuesto al valor agregado recae finalmente sobre el consumidor final. Ahí, ¿verdad? Hay una cosa que se llama incidencia fiscal y podría ser que es parte del impuesto, pues lo asuma quien está ofreciendo el servicio. Sin embargo, en la mayoría de casos prefieren cobrarle un precio más alto al consumidor, ¿verdad? Después de eso, se tasaron también los alquileres comerciales, que era algo que no pagaba impuestos, excepto aquellos que están certificados como pymes, ¿verdad? Porque se supone que estamos trabajando en lo que es el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en Costa Rica. Y a nivel de vivienda, pues a la gente que pagaba más de 670,000 colones de alquiler, imagínense lo que es pagar un alquiler de más de 670,000 colones, ¿verdad? Prácticamente con eso usted tiene la prima para comprarse una casa. Entonces, pues pueden imaginarse el nivel de casa que es. Son los que están tasados por el IVA, ¿verdad? El resto, menos de 670,000 no. A nivel de servicios básicos, ¿qué pasó? Por ejemplo, el agua, se dice que si ustedes consumen más de 30 metros cúbicos al mes, entonces empiezan a pagar el IVA. ¿A cuánto equivale 30 metros cúbicos al mes? Cerca de 30,000 colones. ¿Verdad? Si ustedes pagaban 30,000 colones, pues posiblemente les iban a empezar a cobrar el IVA, porque ya estaban llegando al límite de consumo para el cual se establece el impuesto al valor agregado. Antes de eso, no. A nivel de electricidad, las empresas que ofrecen el servicio eléctrico tienen determinado cantidad de lo que se llaman kilobits o kilobytes por hora mensuales para las personas que están completamente subsidiadas, ¿verdad? Entonces, en términos de electricidad son 280 kilowatts. Si ustedes consumen más de eso en sus recibos, entonces les van a empezar a cobrar IVA. Para que lo tomen en cuenta. Entonces, es importante empezar a apagar las luces, ¿verdad? Cuando uno sale eso, que a veces ustedes pasan de un lugar a otro y dejan todas las luces encendidas, pues eso podría contribuir a que tengan que hacer un pago mayor de electricidad y con eso se les incremente también por el asunto del IVA. Los cargadores, ustedes saben que los cargadores, aunque se dejen ahí y no se estén cargando nada, ellos consumen electricidad. Entonces son cosas que tenemos que empezar a hacer. Pero a veces suena como un poco, como dicen codo, que uno empiece a desconectar cargadores y todo cuando no los está usando. Pero ellos consumen electricidad. El microondas, si ustedes lo dejan conectado, es uno de los aparatos que más consume electricidad.
las laptops, ¿verdad? A veces tenemos la costumbre de que terminamos la clase, cerramos la laptop y no la desconectamos. Entonces eso genera consumo adicional de electricidad. La educación privada no, ¿verdad? No paga IVA. La educación no formal, que por educación no formal entendemos todos los servicios de capacitación que brindan, por ejemplo, las universidades. A la educación no formal se le cobra un 2% de IVA. A los servicios de salud, ¿verdad? Cuando ustedes van al médico, normalmente les van a cobrar un 4% de IVA en el tanto no paguen con tarjeta. Si ustedes pagan con tarjeta, pues les tienen que hacer la devolución del IVA, ¿verdad? No les pueden cobrar ese 4%. A nivel de medicamentos, se cobra un 2%. Y los suplementos alimenticios, cuando la gente, no sé si han visto que ahora está muy de moda que la gente tome colágeno, ¿verdad? Entonces usted va a la farmacia y compra bebidas ahí con colágeno y cosas que son como más cremas, como más de cuidado, podríamos decir. Esos están completamente tasados con el 13%. ¿Qué servicios sí tenían impuestos? Bueno, las entradas al cine, ¿verdad? Ya estaban tasadas con el impuesto. Los restaurantes ya tenían el impuesto. Los lavacar y los talleres mecánicos eran de algunos de los servicios que ya estaban tasados con el IVA, perdón, con el impuesto, y lo único que requerían era un cambio. Entonces, si por las entradas al cine nos cobraron más, fue simplemente un incremento en el precio de la entrada, pero no fue producto del IVA porque ya el IVA lo tenían, ¿verdad? Ya lo tenían como impuesto general sobre ventas, pero ya lo tenían, igual que en el caso de restaurantes, lavacar y taller mecánico. Entonces, además de todo este cambio que hubo a nivel económico por el tema del IVA y todas las cosas que hemos venido viviendo, pues ahora tenemos una nueva realidad, que es el tema del COVID-19, ¿verdad? Y el hecho de que ahora no sabemos en qué momento van a cerrar. De hecho, si se dieron cuenta, ahorita convocaron bueno, a los anuncios estos que hacen a rueda de prensa, bueno, como se llame esta cuestión, para anunciar nuevas medidas, ¿verdad? Para decir qué va a pasar hasta el 2000, hasta el 2000 no, hasta el 6 de junio. Entonces, ¿qué sucede? Ahorita, pues el tema del manejo de las finanzas es sumamente fundamental porque sabemos que en cualquier momento, ¿verdad? Empiezan a cerrar restaurantes, empiezan a cerrar tiendas y demás. Entonces, ¿qué sucede? Pues eso nos llega a afectar en el sentido de que hay mucha gente que depende de esos trabajos, ¿verdad? O hay gente que tal vez le vende algún servicio o algún bien a un restaurante, una materia prima, y pues eso va a haber reducido sus ingresos. Entonces, dentro de las acciones más importantes, ¿verdad? No desde ahorita del COVID, sino desde siempre, es el control del presupuesto. ¿Han realizado ustedes algún presupuesto? ¿Tienen presupuesto para gastar su dinero, para ahorrarlo o no? Levanten la mano los que sí. Ok, Carol, sí. Yair, Randall, Caro Gómez también. Entonces, ven que ahora es súper fácil. Ustedes un presupuesto simplemente ponen el ingreso que reciben, ¿verdad? O la renta que reciben al mes, y hasta en una hojita de Excel la pueden hacer, ir registrando sus ingresos, sus gastos, sobre todo los gastos fijos, ¿verdad? Eso que les hablaba de la electricidad, del control sobre el agua, entonces ustedes lo van apuntando ahí y con eso van controlando el presupuesto que ustedes tienen de manera mensual. Otra cosa que a veces nos pasa, y no sé si a ustedes lo han notado con la pandemia. ¿Qué ha sucedido con la pandemia? ¿Qué cosas tenemos limitadas? A ver, ¿qué es lo que más han extrañado ustedes con el asunto del COVID? Lo importante que tenemos que controlar en nuestras finanzas son lo que se llaman los gastos hormiga. ¿Verdad? ¿Qué ha sucedido con la pandemia? ¿Qué hacemos en la casa? ¿A quién le compramos? ¿De qué nos antojamos? Comprar los productos básicos, nada más surgieron. ¿Verdad? Vamos al súper y compramos lo que ocupamos, pero no tenemos
como esa tentación de estar yendo a la soda, ¿verdad? A veces que pasamos por la U y vemos que al frente está el kiosquito y entonces compramos, ahí en el kiosquito ya se nos antojó un paquetillo y ya nos lo compramos. Entonces, el control de lo que se llaman los gastos hormigas es fundamental. También el tema de las promociones. ¿Qué sucede cuando llegamos al súper y vemos que dice, si lleva tal cosa o lleva 4 y pague 3, ¿qué hacemos? Lo echamos al carrito. Bueno, Lo echamos al carrito, ¿verdad? Vamos por una zapatería y resulta que necesitamos unos zapatos, pero dice que si usted se compra uno, le dan el otro a mitad de precio. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? ¿Qué sucede? Desde la perspectiva, ¿verdad?, de la psicología, nosotros somos seres emocionales. Hay cuestiones emocionales que nos afectan a la hora que compramos y cuando nosotros vemos promociones, ¿verdad?, tendemos a pensar que estamos haciendo la compra del año y que lo necesitamos. ¿Verdad? Y que yo ocupo los 2 pares de zapatos, aunque en realidad posiblemente no ocupaba ni los primeros. Entonces, a veces tenemos que evitar el tema, ¿verdad?, o evaluar qué tan buena es la promoción que estamos adquiriendo. Como dice un señor, si estamos ahorrando 30% o más bien estamos gastando un 70% más de lo que teníamos presupuestado, ¿verdad? Entonces, también nos sirven las promociones. ¿Por qué? Porque a veces, pues, no sé, vamos al súper y es muy normal que ahora las marcas, por un tema de competitividad, te digan, bueno, si compras un paquete de arroz, se lleva gratis tal cosa. ¿Verdad? Entonces, son promociones que podrían, ¿verdad?, evaluarse dentro de nuestro presupuesto. Pero hay otras que simplemente lo que hacen es que gastemos más plata de la cuenta. Otro asunto importante, ¿verdad?, es que cuando ustedes compren promociones, sobre todo en términos de bienes perecederos, revisen las fechas de vencimiento. ¿Qué sucede en ocasiones cuando compramos una promoción, no sé, de fideos? Porque a veces las cosas están en promoción. Exactamente, ¿verdad? Entonces resulta que vamos y compramos 3 paquetes de frijoles y están prontos a caducar. Vamos a perder, ¿verdad? Según nosotros hicimos una gran inversión, ¿verdad? La compra del año porque compramos 3 latas de frijol, pero resulta que se vencen mañana y de hoy a mañana no me voy a comer las 3 latas. Entonces terminamos perdiendo dinero que podríamos haber utilizado en otra ocasión. Bueno, ya les hablaba, ahorita es fundamental no hacer compras emocionales, ¿verdad? Las compras emocionales es que a veces uno se siente un poco triste, entonces se siente mejor si va y se compra una camiseta o si se va y se compra, no sé, un combo ahí en X lugar. Entonces, evitar las compras emocionales, ¿verdad? Evitar todo esto que nos venden de publicidad, de que si viene hoy hacemos tal descuento. Hay compras que no necesitamos. Yo tengo una amiga que dice, es que me quería comprar una suéter, pero me puse a pensar, ¿qué pasa si no me compro la suéter? ¿Qué pasa si no me compro la suéter? No pasa nada, ¿verdad? Entonces, pues, esa amiga dice, usted, si quiere evaluar, si realmente necesita algo, llegue y diga, ¿qué pasa si no me compro eso? Si no pasa nada, simplemente usted no lo necesita, ¿verdad? Ya si usted me dice, bueno, es que necesito comprarme unos zapatos o voy a comprar estos zapatos. ¿Por qué? Ah, porque los que tengo, pues resulta que ya están rotos y cuando llueve se me mete el agua, ¿verdad? Entonces ya esa es otra situación. Pero si yo digo, qué lindas esas tenis, me las voy a comprar. Y yo le digo, Yair, ¿cuántas tenis tiene usted en su casa? 3. 3. Todas funcionan perfectamente. Sí. Sí, entonces si se compra una cuarta, ¿qué va a pasar? ¿La necesita o no la necesita? Por el momento no. ¿No? ¿Verdad? Entonces, pues no pasa nada si no se las compra porque no lo está necesitando. Entonces, de cierta forma, ¿verdad? La compañera tiene razón. Ustedes pregúntense qué pasa si yo no me compro eso. Si no pasa nada, simplemente es porque usted no lo está necesitando en ese momento. Otra cosa fundamental en las finanzas es el manejo de las deudas.
¿verdad? Es muy normal que ahora nos llamen de los bancos privados ofreciéndonos que una tarjeta de crédito con tales y tales condiciones, que empiece a pagar en tal tiempo, que, ¿verdad? Le echan a uno todo el cuento, que no necesita nada, que se la van a dejar a la casa. ¿Qué sucede? Bueno, el pago de deudas a tiempo es fundamental, ¿verdad? Si ustedes tienen alguna deuda con alguna tarjeta de crédito, es fundamental el pago a tiempo. ¿Por qué? Porque normalmente el hecho de que ustedes se demoren ciertos días les empieza a generar más intereses, ¿verdad? Y hay tarjetas donde ustedes les toman ese pago que hicieron simplemente como una señal de que ustedes van a seguir pagando, pero no les disminuye absolutamente nada sobre la deuda principal que tenían o sobre el pago de intereses del mes, ¿verdad? Entonces tiende a ser una bola de nieve que nos va consumiendo. Y normalmente se dice que si ustedes quieren tener unas finanzas sanas, tienen que tener en deudas más del 40, menos del 40%, ¿verdad? Que el límite es 40% del salario o del ingreso que ustedes tengan. Si ustedes empiezan a generar una deuda mayor, o sea, si ya empiezan a sobrepasar ese 40%, pues posiblemente van a tener problemas de pago, ¿verdad? Porque ya necesitamos pagar servicios básicos, necesitamos comprar alimento y demás. Y no es el chiste, ¿verdad? ¿Qué chiste tiene que ustedes estén trabajando, matándose ahí 48 horas por semana para que a fin de mes lleguen y les recorten todo eso en pago de deudas, ¿verdad? Y ustedes no tengan ni siquiera para comprarse un helado o para comprar la comida del mes? Entonces, lo ideal, ¿verdad? Es que el porcentaje de deudas que ustedes manejen sea menor al 40% del salario. ¿Qué es otra cosa que sucede? Resulta que la gente viene y adquiere una tarjeta de crédito y con esa tarjeta de crédito empiezan a comprar comida, porque ahora es muy fácil que nos den una tarjeta de crédito. Pero ¿qué sucede si ustedes compran con una tarjeta de crédito el arroz y los frijoles del mes? ¿Verdad? Ya no voy a tener ni arroz ni frijoles porque ya me los comí durante el mes y además ahora voy a tener que hacer el pago de la tarjeta. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Llega, pide un préstamo en alguna otra parte para pagar la tarjeta y para poder comprar comida otra vez, ¿verdad? Entonces, en el tercer mes ya debo las 2 tarjetas o los 2 préstamos más las 2 comidas que ya hice. Y eso se va haciendo una bola de nieve gigante donde la gente posiblemente no va a poder pagar. ¿Por qué? Porque la idea de los préstamos es que ustedes lo utilicen para algo productivo, ¿verdad? Que si ustedes piden un préstamo es porque van a emprender algún negocio, porque van a hacer algo que les genere dinero. Entonces, ese dinero les tiene que permitir pagar ese préstamo que ustedes adquirieron. De otra forma, ¿verdad? Es crédito de consumo que llega a tener el riesgo de que no lo podamos pagar. Después, otro aspecto fundamental es cocinar en casa, ¿verdad? Ya sabemos que el tema de la comida, además de que a veces es un poco más grasosa y demás, tiende a ser un poco cara, ¿verdad? Con 5,000 colones, si ustedes pagan por un almuerzo, ustedes se dan cuenta que pudieron haber comprado un montón de cosas más y hacer el mismo almuerzo en su casa. Aunque ahora, ¿verdad? Con el tema del COVID, es todavía más fácil que la gente esté cocinando en la casa. Valorar las deudas con tarjetas de crédito. ¿Qué eso se supone esto? Bueno, hay gente que lo que hace es que con las tarjetas de crédito empiezan a generar lo que se llaman refundición de deudas. ¿Verdad? Entonces, un banco le dice a usted que le compra la deuda de su tarjeta y usted se la vende a ese banco, ¿verdad? Entonces el banco se hace cargo de la tarjeta que usted tenía, pero resulta que ese banco le cobra a usted cierta comisión por todo el trabajo que ellos están haciendo. Entonces, posiblemente usted termine pagándole más al otro banco, ¿verdad? Tienen que hacer una buena evaluación de cuánto les está cobrando el banco por comisión, porque tienen que sumar al pago que ya hacían en lo que les va a cobrar el banco de más por la administración de esa deuda. Pero entonces a veces es un tema complicado, terminas pagando más sin liberar liquidez. Pero también tenemos que evaluar si es necesario, ¿verdad? Nosotros podemos tener un préstamo y puede ser que la misma entidad ofrezca un préstamo a una tasa de interés menor, que ahora con el tema del COVID, pues las tasas de interés están sumamente bajas,
¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Si yo veo que yo estoy pagando un 13% de tasa de interés, pero en el banco ahora los préstamos están con un 11, pues puedo ir y preguntar en el banco cómo hago para convertir esa deuda y de esta forma garantizarme una tasa de interés más baja. La otra cuestión es el tema de la inversión, ¿verdad? Asesorarse para emprendimientos. Ahora tenemos en el INA, tenemos en la UNA, en la UCR, en el TEC, cursos para emprendimientos por cantidad. Entonces ahí ustedes pueden tener, yo sé que ustedes son muy, ¿cómo se dice? Innovadores y posiblemente tengan muchas buenas ideas de emprendimiento, entonces asesórense y traten de hacer esa idea realidad, ¿verdad? Hay muchos programas también a nivel estatal para fortalecer los pequeños emprendimientos. Pueden buscar ayuda, por ejemplo, con el INDER. El INDER financia muchos proyectos. En el caso de las mujeres está el IMAS, ahora con el Banco Nacional y el tema de banca para el desarrollo. Tenemos cualquier cantidad de opciones para invertir, ¿verdad? Crear emprendimientos y planear a futuro. Si bien, ¿verdad? Pues como decía uno de los economistas más famosos, a futuro o en el largo plazo todos estamos muertos, pues si no nos morimos no podemos llegar con el montón de deudas, ¿verdad? Y sin saber qué vamos a hacer de la vida. Algunas otras opciones. Bueno, tener una alcancía donde ustedes puedan ir echándole ahí las moneditas que les van quedando. Tener cuentas de ahorro, ¿verdad? Sin tarjeta. Esto para evitar que nos comamos la plata que estamos ahorrando. Entonces, ahora, si ustedes se dan cuenta, en el Banco Nacional, en el BCR, en todos es súper común que uno pueda hacer un fondo oculto, como generar, se llaman ahorros programados. Entonces, ustedes pueden poner para que semana a semana, por quincena, por mes, el banco automáticamente le rebaje un porcentaje y se lo lleve a esa cuenta, ¿verdad? Entonces, mantener una cuentita de ahorros, eso no solo por ahorrar, sino previendo situaciones futuras, ¿verdad? Que ustedes se les dañó la computadora, entonces, bueno, ahí ya tienen parte importante para comprarse la computadora, que en sus casas hay una gotera y sus papás ocupan ayuda, entonces ustedes pueden, pues, prestarles parte de ese dinero o darlo, ¿verdad? Como parte de todo lo que ustedes reciben a cambio, que si hay alguna enfermedad, y pues como está el asunto de la caja ahora, ¿verdad? Que no podemos ir a los EVAIS, no podemos ir a hospitales y demás por el asunto del COVID o alguna urgencia, pues posiblemente tengamos que pagar medicina privada. Entonces, tratar de ir generando un ahorro, ¿verdad? Sobre todo pensando en imprevistos que pueden surgir en estas situaciones. Eliminar las suscripciones automáticas, eso es una de las cuestiones fundamentales. ¿Verdad? A veces nos suscribimos a ciertas cosas y no nos damos cuenta que mes a mes nos están rebajando. Entonces revisen, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, Netflix, todas las de Amazon, no sé, Spotify, busquen el APK gratuito y lo bajan y dejan de pagar Spotify. ¿Por qué? Porque esas suscripciones automáticas, si ustedes empiezan a revisar mes a mes, nos las descuentan y ya ni nos dimos cuenta en qué momento. Entonces ustedes van y se fijan y dicen, ay, mira, iba a cancelar tal suscripción y resulta que tengo que ir, ahora tengo que pagar y esperarme hasta que se llegue otra vez. Y se le vuelve a pasar a uno y otra vez la vuelve a pagar. Entonces evitar las suscripciones automáticas. Una cuestión que es fundamental es que, ¿qué sucede cuando vamos al súper con hambre? ¿Qué nos pasa? Compramos por impulso. Exactamente, ¿verdad? Llegamos al súper con hambre y resulta que todo lo vemos rico y qué rico estas galletas y qué rico este espagueti y qué rico esta carne y qué rico, ¿verdad? Y terminamos llevando todo porque qué rico. Entonces, un aspecto fundamental para controlar nuestro cerebro es que nosotros vayamos al súper, ¿verdad? Ya comiditos, entonces eso que usted va a ir y va a comprar de manera racional. Además de eso, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues deberíamos llevar una lista con las cosas que necesitamos del súper, ¿verdad? Tomar nota de qué son las cosas que yo necesito realmente, que no tengo en la casa, para llegar y comprar estrictamente lo necesario. También comparar precios. A veces nos damos cuenta que resulta
Una marca, si la comparamos con la otra, es exactamente el mismo producto, pero con diferente etiqueta. Y tienen diferencias de hasta 100, 150 colones. Entonces, comparemos precios. Yo sé que hay gente que compra por marca. Yo no sé si a ustedes les pasa. ¿Alguno de ustedes compra por marca? Digamos que el arroz solo compren de X marca, el café, que es muy común, que la gente compre X marca de café. No sé si les pasa o no les pasa, A mí no me pasa, pero sí he escuchado mucho, demasiado. ¿verdad? Mi mamá es una que dice que ella no come galletas si no son Pozuelo porque el resto de las galletas no saben a nada. Y resulta que las galletas Pozuelo son más caras que el resto, ¿verdad? O hay gente que dice, yo no como de ese atún porque es que ese atún sabe feo. Yo solo compro Sardimar. O yo no compro de esos hongos porque es que esa marca no sé, no la conozco. Yo solo compro Richly, ¿verdad? Entonces, comparar precios en términos del arroz, si ustedes se ponen a revisar, pues el arroz que consumimos, por ejemplo, el que es 95%, digamos, grano entero, todos los que digan 95% grano entero prácticamente son iguales. Lo que cambia es la persona o más bien la organización que lo empaquetó, pero el arroz sigue siendo el mismo. De hecho, pues hay un lugar donde llegan, llevan el arroz y después de ahí reparten a todas las arroceras para que lo empaquen. Pero entonces el arroz prácticamente sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que a veces pues nos gustan las marcas. También es importante que eviten las compras al menudeo. Eso que decimos, ay, se me olvidó un rollo de papel higiénico, voy a ir a comprarlo a la pulpería. Ay, mira, se me olvidó una caja de leche, voy a ir a comprarla. Eso genera gastos adicionales, ¿verdad? Porque normalmente vamos a comprar la caja de leche y ¿qué compramos de más? O no compramos nada. Compramos el cereal para la caja de leche. ¿Verdad? Ya vemos el cereal y nos parece rico. O ya vemos un chocolate, ay, qué rico, mira, chocolate con leche. Ay, mira, y qué rico echarle unos masmelos. ¿Verdad? Entonces también evitar ese tipo de compras al menudeo es fundamental. Es mejor tener un presupuesto destinado de manera mensual para la compra de alimentos. Lo que hablábamos, ¿verdad? Al inicio de reducir el consumo de agua y luz y evitar las deudas en dólares, ¿verdad? Tal vez a veces la gente piensa que por tener deuda en dólares, como que el dólar tiene una tasa de interés más barato, es mejor, pero en la medida en que ustedes no ganen dinero en dólares, pues no se endeuden en dólares. Y ya para ir finalizando, algunas otras acciones, ¿verdad? Como les decía, elaborar una lista de compras, informarse sobre la flexibilización de pagos en caso de que ustedes tengan alguna deuda o en sus familias exista alguna deuda, buscar flexibilización de pagos con las instituciones. Ahora es muy común que se lleguen a negociaciones de este tipo para evitar que la gente quede morosa, ¿verdad? Y que puedan además seguir comiendo porque sabemos que la situación está difícil. No adquirir deudas, ahorita es fundamental no adquirir deudas, excepto que sea estrictamente necesario, o sea, que ya sea una situación de vida o muerte, ya ustedes digan, no, es que en definitiva ocupo ese préstamo, si no, ¿verdad? Se va a poner peor. Entonces, en la medida de lo posible, aun cuando las tasas de interés estén muy bajas, evitar la adquisición de deudas y mantener al día el pago de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que ya era algo que hablábamos al inicio. ¿Por qué? Porque como les decía, cuando ustedes no pagan la tarjeta de crédito, les van a pedir que hagan un pago, pero ese pago no está incorporado dentro de lo que tenían que pagar. Es simplemente como un símbolo de que ustedes van a pagar a futuro, ¿verdad? Pero no les va a disminuir en nada. Entonces es importante mantener al día las tarjetas de crédito y en la medida de lo posible evitar, ¿verdad? Las tarjetas de crédito, sobre todo si es para crédito de consumo. Algunas acciones finales, ¿verdad? En el muy, muy corto, pues debemos evaluar la posibilidad de crear nuevas fuentes de ingreso, algún emprendimiento, ¿verdad? Algo que pueda aportarnos ingresos adicionales. En el mediano plazo, crear fondos de emergencia. ¿Por qué? Porque si ustedes necesitan, no sé, ir al doctor, que a veces es muy normal que está comiendo uno y le da un dolor de muela y resulta que van ustedes donde el dentista y ya el dentista les dice, es que hay que calzarle la muela, pero además de calzársela hay que hacerle un tratamiento de nervio, pero además de eso hay que hacerle esto, ¿verdad? Y termina uno con el montón de plata ahí gastado. Entonces, crear un fondo de emergencia para evitar todas estas cosas
Brain, que digan, "Ey, no, es que no me puedo hacer la muela porque o me hago la muela o como". Y tal vez usted rabiando ahí 2 meses, 3 meses con la muela. Entonces empezar a crear fondos de emergencia y en la medida de lo posible, en el largo plazo, hacer el pago de deudas, ¿verdad? Mantenerse al día con el pago de deudas y evaluar la posibilidad de liquidarlas en el momento en que se pueda hacer. Y bueno, de mi parte eso es todo.